de bombas que al pisarlas estallan está generando en gente que desconoce, en lugares remotos, que alguien se quede sin piernas. Luego el karma de vender minas antipersonales parece que no es muy bueno. Pero a lo que voy es la repercusión que tiene lo que estamos haciendo. Siempre es muy superior a lo que vemos como inmediato. Luego, el tener en cuenta el karma, es decir, tener presente al hacer algo las repercusiones que eso que estamos haciendo. Puede ser descubrir la penicilina, fijaros el karma que esto ha dado, estando ya muerto el señor Fleming décadas, las repercusiones positivas en la humanidad que está teniendo lo que hizo. Pues si cuidamos y tengamos atentos a el karma, a lo que va a significar en los demás lo que nosotros estemos haciendo, puede que cambie la forma que tenemos de trabajar y cuidar más la calidad y cuidar más que el niño no se corte al jugar con este juguete o se intoxique a chuparle con la pintura que le hemos dado. Luego, el karma es uno de los objetivos en una nueva economía que la orienta por objetivos, es decir, por cuidar el impacto de lo que haga, sea profesor, sea gobernante, sea conductor de autobús. Y el otro es el don. Cuando hace décadas estuve estudiando la teoría económica que está en las encíclicas de los papas, me supuso un problema la recomendación de todos los papas de que la economía del trueque había que potenciarla con la economía del don. Y yo la verdad que como empresario no me veía haciendo cosas para regalar y como profesor no veía cómo justificar el decirles a mis alumnos hay que practicar el don. Pero hay una forma de practicar el don complementaria con el karma que es generalizable, que todos nosotros podemos practicar y que además nos enriquece. Y es darnos a nosotros mismos en lo que hacemos, volcarnos en lo que hacemos, hacer lo que hacemos lo mejor que podamos. Y si lo hacemos así, tenemos una recompensa inmediata, porque somos fruto de lo que hacemos. Miguel Ángel se hace Miguel Ángel tallando la Piedad y el David y pintando la Capilla Sixtina. Somos el producto de nuestros actos. Si cuidamos lo que hacemos, y en economía tiene mucha repercusión en los demás lo que hacemos, estamos haciendo de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Yo creo que si combinamos en una nueva economía el karma con el don, dándonos en lo que hacemos, tenemos un futuro económico asegurado por la vía de la oferta. Es decir, dejémonos del consejo de Keynes, que tenía razón, de que estimulando la demanda estimulamos la economía. Vamos a poner otra vez la curva de la demanda, estos son los precios, esta es la actividad económica. Si la cruzamos con la oferta, evidentemente si estimulamos la demanda, desplazamos el cruce del equilibrio allí y activamos la economía. Pero generamos inflación, estamos yéndonos hacia allá. Pero si bajamos la oferta, ajustando costes, también producimos un estímulo de la economía. También se va el punto de cruce de equilibrio hacia allá. Aumentamos la actividad económica y controlamos la inflación. Luego, por la vía de la oferta, hay que pensar en cuidando la calidad de lo que hacemos, la utilidad para los demás de lo que hacemos. Olvidarnos de maximizar el beneficio, porque lo que sí tenemos obligación de hacer es asegurar los recursos que necesitamos con capacidad de luego pagar empleados y proveedores y al Estado, y etcétera, etcétera. Ha salido el año pasado, en el 16, ya estamos en el siguiente, cómo pasa el tiempo, un grupo de empresas que crearon un fondo de inversión en empresas que no se preocupan exclusivamente de los inversores, de los stockholders, de los accionistas, sino que se preocupan de todos los afectados por la actividad de la empresa, los stakeholders, es decir, empleados, clientes, proveedores, vecinos. Si yo tengo una empresa
polucionando, que intoxica del vecindario. Y resulta que esas empresas que no tienen el énfasis en el beneficio, producen muchos beneficios, los suficientes. Luego yo creo que el camino de la nueva economía tiene que pasar, porque sea una economía orgánica, orientada por fines, que desarrollemos modelos orgánicos y que estén orientadas a la línea de la oferta, tanto en controlar costes como en asegurar calidades. Y yo creo que lo mejor es abrirme a preguntas, porque da para mucho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues, tú mandas. ¿Quieren formular alguna pregunta? Bueno, buenas tardes. Soy Caridad Nieto, economista, pero totalmente como si no lo fuera, porque lo poco que estudié lo tengo olvidado, porque, o sea, lo único que le quería comentar a Carlos de Lama, que, bueno, me une una amistad y conocimiento con él, pero eso no quiere decir nada de la pregunta que le voy a hacer, es que yo creo que Keynes, el enfoque de Keynes, he sido siempre le he admirado muchísimo, ¿no? Entonces creo que hay un gasto, que él llamaba el gasto de aumentar el gasto, de cebar la bomba. Al aumentar el gasto del Estado, pues claro, creaba empleos. Pero lo que yo creo que es que los Estados a veces no se plantean de que hay unas necesidades de los ciudadanos que son a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, ¿dónde está el deber, yo creo, del Estado? Porque los costes se disparan cuando son necesidades a largo plazo. Pero para eso yo creo que se deben ocupar de esos temas sociales los gobiernos. Y entonces creo que esas necesidades a largo y a medio plazo, que a lo mejor un empresario no tiene la obligación de tener esa visión, porque además su vida va a ser mucho más corta que la vida de ese país determinado. Entonces, los gobiernos lo que sí deben de fijar su lupa en esas necesidades a medio y a largo plazo, que luego van a reportar lo que diríamos la utilidad esa marginal, que siempre vamos a la utilidad marginal buscando, bueno, vamos a producir hasta esto, ¿no? Que ya cuando no me dé margen, pues creo que el papel del Estado debería mirar a eso, a satisfacer esas necesidades de medio y largo plazo, donde está el tema tan importante de la demografía, que normalmente no se cuida, del tema de esa demografía, que también sea una demografía, llamémoslo sana, que se mire la familia es una unidad de consumo y una unidad importantísima en la formación de lo que son los estados y los gobiernos, y entonces la sanidad, o sea, cosas que realmente un empresario no tiene que acometer. Y creo que cuando concretamente, pues lo que ha pasado en el gobierno de Zapatero, que no tengo nada contra Zapatero, lo quiero también advertir, cuando se hizo esos gastos que eran totalmente absurdos, para mí fue tirar el dinero, pero es porque no tuvieron en cuenta, vamos, él y otros gobiernos anteriores y posteriores y tal, no han tenido en cuenta esa mirada a medio y a largo plazo, porque políticamente a lo mejor no da ninguna utilidad al gobierno que está en ciernes, ¿no? Entonces yo lo único que, como ya digo, totalmente ignorante de la economía, sí que quiero ver que para mí Keynes, cuando lo estudié, ya no me acuerdo de nada, lo que sí fue positivo de dar ese rayo, ¿no? de luz, de lanzar un gasto, un aumento de gasto, y que claro, por supuesto, siempre todo depende del momento donde se hace y de la cosa para la que se hace, pero creo que los gobiernos y esto tienen que mirar desde otro punto de vista de las empresas, y que es una política económica, bueno, una economía también importante estudiar, y nada más, gracias. Pues estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente el gobierno tiene un importante papel en la economía, no hay duda. Para empezar, las infraestructuras, ¿no? Claro. Para intentar la seguridad. Pensemos que el Estado surge porque
se queda con el monopolio de la seguridad a cambio de que los ciudadanos renuncien a la violencia. Luego la seguridad y la compra de armas tiene que ser el Estado quien la haga y quien garantice esa seguridad. Y evidentemente tiene que gastar y tiene que tener muy claro, y tienes toda la razón, en lo que es urgente y lo que es necesario. Y hay que atender la urgencia. Y muchas veces la urgencia está comprometiendo el futuro, como en el caso de la natalidad. Evidentemente, si nos quedamos sin ciudadanos que paguen la jubilación de sus mayores, pues mal van a ir los mayores. Aunque el tema de la jubilación había que hacer un cambio radical, difícil de hacer, pero que es importante, y es que la jubilación no nos la tienen que pagar nuestros sucesores, sino la que tenemos que gestionar con unos cálculos actuariales cada uno de nosotros. Es decir, que el Estado, el sistema de seguridad y pensiones, tiene que estar calculado para que lo que aporta una generación sea lo que va a financiar lo que esa generación se va a gastar de viejo. Eso nos fuerza a tener que financiar toda una generación, porque nuestros fondos sirvieron para pagar a los anteriores y los nuestros, como no tenemos ya fondos, nos lo pagan los siguientes. Luego, evidentemente, hay hechos, realidades que el Gobierno tiene que acometer con urgencia, porque no solo resuelven problemas coyunturales inmediatos, sino que muchos de ellos hipotecan el futuro. Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más? Yo no soy economista y entonces me cuesta entender algunos conceptos básicos. Estos días se ha oído en los medios que España, según expertos, la comunicación era, según expertos en economía, por ejemplo, hacen falta 5 millones de inmigrantes para mantener el sistema de aquí a no sé cuántos años. Pero a mí esa noticia pues, no me dice nada, porque aquí actualmente tenemos 4 millones de parados y si llegan 5 vamos a tener 9. Es decir, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué? ¿En qué se basan para decir que se necesitan 5 cuando las circunstancias aquí son las que son? Pues está pensándose en ese planteamiento lo que acaba de decir Cari, ¿no? Que tenemos un déficit de natalidad que habría que suplirlo de alguna manera. El problema de la emigración es muy complejo porque hemos pasado de ser una serie de países relativamente aislados unos de otros, con fronteras muy bien definidas y grandes dificultades de comunicación, porque había que subir y bajar montañas y cruzar ríos y cruzar mares, a tener unos sistemas de transporte donde podemos estar en unas horas en el otro extremo del mundo. Luego, la tendencia, pensando en términos físicos, de la entropía, es que tarde o temprano el universo se va a homogeneizar. Es decir, en cualquier sitio vamos a encontrar poblaciones como la de Estados Unidos, con muchos chinos, con muchos negros, con muchos indios, con muchos blancos. Tardará más, tardará menos, pero la tendencia final tenemos que anticipar que va a ser ante no tener barreras. Si quitas en una cámara donde hay gas en un lado, la pared que le separa del otro, termina habiendo gas en todo. Si quitamos las barreras, pues termina homogeneizándose la población. Luego, en otros sentidos, es decir, emigrantes que van a llegar y hijos nuestros que van a salir. Yo tengo 5 hijos y 3 están en el extranjero, uno en América, otro en Suecia y otro en Roma. Luego, tenemos que irnos mentalizando de que por física la emigración va a ser algo natural. El cómo cuantificar y el cómo las conveniencias, pues evidentemente si tienes capacidad, como tienen los americanos una tradición enorme, de seleccionar y no solo permitir que pasen, sino ir a la caza y captura, como hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, de científicos alemanes e italianos,
pues evidentemente es mucho mejor para ti. Pero